La paz sea con ustedes. Continuando con personajes bíblicos, hoy les traigo a Moisés. Moisés, un hombre lleno del Espíritu de Dios, un hombre que fue llamado por el mismo Dios a través de una zarza que ardía. Y le dijo: Moisés, Moisés. El nombre de Moisés significa salvado de entre las aguas. El nombre de Moisés aparece 815 veces en la Biblia. Un hombre humilde entre los hombres. Liberó a los israelitas del cautiverio, de la esclavitud que tuvieron durante 430 años en Egipto. Moisés habló cara a cara con el Señor. Recibió las tablas de la ley, donde fueron escritas los 10 mandamientos. Condujo a los israelitas por el desierto alrededor de 40 años. Por milagro de Dios, abrió el mar Rojo para que el pueblo de Israel pudiera pasar en seco. Vio la tierra prometida desde lejos, pero no entró en ella. Moisés murió a los 120 años y no se le había terminado su vigor y tampoco se le había apagado su ojo. Le sucedió en su misión Josué, uno de los ayudantes que tenía junto a él. Apareció hablando con el Señor, igual que Elías, cuando la transfiguración del Señor Jesús. Fue uno de los profetas más respetados del pueblo de Israel. Moisés tenía 80 años cuando fue llamado por el Señor a liberar a su pueblo de la esclavitud. Lo vamos a ver en Éxodo capítulo 3 y vamos a leer desde el versículo 1 y dice: Moisés era pastor del rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Una vez llevó las ovejas más allá del desierto y llegó hasta el Horeb, la montaña de Dios. El ángel de Yahvé se le apareció en forma de llama de fuego en medio de una zarza. Vio que la zarza estaba ardiendo, pero que la zarza no se consumía. Versículo 6. Y añadió Yahvé: Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque temía ver a Dios. Versículo 10. Ahora pues, ve, yo te envío a Faraón para que saques a mi pueblo, los israelitas, de Egipto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nos dice la Escritura que Moisés un día se le ocurrió llevar las ovejas de su suegro más allá del desierto. ¿Cuántas veces hemos hecho eso nosotros? Ir más allá para buscar al Señor. A veces nos quedamos siempre en lo cotidiano, pero el Señor quiere que demos un paso adelante. Por eso es que al llegar a la montaña de Dios, vio una zarza ardiendo, porque Dios es fuego, un fuego que arde, como decía el profeta Jeremías: arde dentro de mí.
Moisés pudo ver al Señor y escuchar su mensaje. Pero dice la Escritura que Moisés tenía miedo, tenía temor de ir y no creyera su pueblo, sus hermanos. Por eso es que le dijo al Señor: Señor, manda a otro, yo soy un tartamudo, ¿cómo podré yo hablar con ese pueblo y no me van a creer? Pero el Señor le dijo: ahí tienes ese bastón, tíralo al suelo. Y él lo hizo y se convirtió en una serpiente. Luego le dijo: tómala de la cola, y se volvió a convertir en un bastón. Después le dijo: si no te creen con eso, mete tu mano en tu pecho, y la sacó llena de lepra. Luego le dijo: vuelve a meterla, y la sacó ya bien limpia. Si no te creen a la primera, te creerán a esta segunda. Y Moisés todavía le decía: no, manda a otro. Y le dijo el Señor: ahí tienes a tu hermano Aarón, él es dócil de palabra, tú serás para él como un Dios, y él será como tu profeta. Tú le dirás lo que tiene que hacer, y él lo dirá ante el faraón y ante el pueblo de Israel. Muchas veces nos pasa a nosotros que tenemos miedo, porque nos sentimos inseguros, sentimos que no tenemos la capacidad, pero el Señor es el que ha hecho la lengua, el Señor ha hecho el pensamiento, el cerebro, todos nosotros. El Señor nos puede dar la capacidad para poder enfrentarnos aún a los incrédulos. Hay muchas personas que creen un poco, pero dudan, y por eso es que han surgido tantas y tantas divisiones, porque cada quien quiere creer lo que le conviene. Pero Moisés, por orden del Señor, le llevó esa noticia al faraón: deja salir a mi pueblo para que me celebren una fiesta en este cerro. Si no te dejan salir, yo lo castigaré con plagas. Y luego el faraón endureció su corazón. Por orden de Dios, le dijo Moisés al faraón: te vendrá una plaga si no haces salir a mi pueblo. Y la primer plaga que le mandó es que convirtió el agua del río Nilo y todas las lagunas y todos los manantiales que habían, las convirtió en sangre. Y el pueblo de Egipto no podía beber agua porque todo olía a sangre y apestaba. Y les tocó empezar a hacer pozos buscando agua potable para poder beberla. Pero aún así el faraón se negó a dejar salir al pueblo de Israel y ponía peros y decía: yo no conozco a su Dios, yo no conozco a ese Yahvé que tú mencionas, a ese tal yo soy, no lo conozco, y por eso no le obedezco y no dejaré salir al pueblo de Israel. Porque eso sucede cuando nosotros no conocemos a Dios, nos endurecemos más y tratamos a los demás de lo peor. Solamente cuando Moisés empezó a conocer a Dios, empezó a ceder y empezó a decir: Señor, sí lo haré. Pero el faraón no conocía al Dios verdadero. Él rendía culto a otros dioses y por eso se endureció su corazón, se negó a dejar salir a su pueblo, y por eso le vino otra plaga, que fue la plaga de las ranas. Del río Nilo salieron tantas ranas que invadieron todo el pueblo de Egipto, hasta en las mesas, en las camas, encima de las personas, el montón de ranas, y no terminaban de salir ranas y ranas. El pueblo ya estaba ya afligido, que no hallaba ni qué hacer. Pero aún así se negó dejar salir al pueblo. Por eso el Señor le volvió a mandar otra plaga, la plaga del mosquito,
cuando sucedió que polvo y se convirtió en mosquito por toda la tierra de Egipto. Qué terrible esa plaga. Luego vino la siguiente plaga, la plaga de los tábanos. Imagínense un tábano, como que son moscarrones y esos que pican. Y se llenó todo el pueblo de tábano. Después, negándose de dejar salir a su pueblo, le llegó nuevamente otra peste. La peste de la muerte de todo ganado, todo caballo, asno, camellos, ovejas. Solamente el pueblo donde estaban los israelitas en Gosén no sufrieron ninguna pérdida. Después hubo una siguiente plaga llamada la plaga de las erupciones en la piel. Todo el pueblo, todos se llenaron de erupciones en la piel, aún hasta los magos no pudieron estar frente al faraón porque se llenaron de erupciones y picazón en toda la piel. Después vino la plaga del granizo, granizo con rayos y fuego. Entonces esos granizos pues mataron a todo lo que estaba en el campo, el ganado y también a los mozos, a los esclavos que tenían trabajando, los mató el granizo porque fue un granizo tan fuerte y que botó hasta todos los árboles, toda la cosecha la destruyó. Luego vino una plaga de langostas que arrasó con todo lo que habían sembrado. Como una novena plaga aparece también las tinieblas. 3 días de oscuridad donde sufrió mucho el pueblo y no quiso salir, y aparte de estar en la oscuridad veían visiones, veían ancestros, figuras de malos espíritus y tenían un miedo terrible que ellos sentían como que estaban ya al borde del abismo. Y por último, la última plaga fue la muerte de todos los primogénitos de Egipto, incluyendo el hijo del faraón, con el cual él decidió dejar ir al pueblo de Israel a que celebraran una fiesta al Señor Yahvé en el Horeb, en el desierto. Pero con un dolor terrible se dio por vencido. Sin embargo, dice la Escritura que aún después de haberlo dejado partir, él quiso destruir a ese pueblo. Cuando el pueblo ya estaba cerca del río, del Mar Rojo, entonces venía el faraón con un ejército en el cual puso a temblar a todos los israelitas, pero el Señor le dijo: toca con tu bastón el mar, y el mar se abrió en 2 y el pueblo pasó en seco. Pero también dice la Escritura que hubo un remolino con rayos de fuego que no dejó avanzar a los carros del faraón para que no destruyera a su pueblo. Y en las noches la nube tenía como un resplandor que les daba luz al pueblo, y en el día esa nube les daba sombra porque era la nube de Dios. Cuando esa nube se movía, el pueblo también avanzaba. Cuando esa nube se paraba, el pueblo se paraba y hacían sus chozas para poder descansar. Dice que en Éxodo 14, versículo 16, pasaron el Mar Rojo en seco. En Éxodo 16, versículo 4, el Señor les mandó un maná del cielo para que comieran en medio de ese desierto. Solamente el trabajo que tenían que hacer era levantarse temprano, ir a recogerlo del día para poder comer. Luego en el Éxodo 17:6 dice que
Moisés con su bastón tocó la roca y de la roca salió agua para que bebiera todo el pueblo y bebiera su ganado. También en Éxodo 17:9, los amalecitas le hicieron la guerra al pueblo de Israel. Pero Moisés subió al monte y empezó a orar levantando las manos. Y dice que cuando Moisés levantaba las manos, el pueblo de Israel iba ganando. Pero cuando Moisés se cansaba y bajaba las manos, el pueblo de los amalecitas iba avanzando. Entonces, cuando Moisés ya estaba cansado, tenía 2 ayudantes. Dice que le pusieron una roca para que se sentara y luego ellos le tuvieron los brazos levantados hasta el atardecer, y por eso el pueblo de Israel pudo vencer a los amalecitas, porque Moisés oraba ante el Señor. En Éxodo 34, 28 al 29 dice que Moisés recibió 2 tablas de piedra con esa inscripción. Cuando estuvo 40 días y 40 noches en esa montaña, y dice que el pueblo hasta había perdido la fe de que él regresara, pero al regresar traía sus 2 tablas de piedra, las que pusieron en el arca de la alianza como un recordatorio que todos debían cumplirla. Luego, por la desobediencia del pueblo, por murmurar contra Dios y contra Moisés, vino una plaga de serpientes que los mordían y morían. El pueblo se quejó ante Moisés y Moisés se lo llevó a Dios, y el Señor le dijo: haz una serpiente de bronce y ponla sobre un mastil que esté muy alto, una serpiente de bronce enrollada. Y cada uno que sea mordido y mire la serpiente de bronce no morirá. Y así caminaron por el desierto 40 años hasta que fueron muriendo todos los que renegaban contra el Señor, quedaron esparcidos por el desierto. Al final, el Señor le dijo a Moisés: sube a este monte y divisa la tierra que yo le voy a dar al pueblo. Tú solo la verás, pero no entrarás. Cuando ya tenía 120 años, Moisés subió al monte y divisó toda la tierra, pero allí murió. Y dice la Escritura que llevaron a enterrar a Moisés, pero esa tumba quedó perdida y nadie la encontró. Nadie supo dónde quedó enterrado Moisés. Así es como Moisés termina todo su trabajo, un trabajo arduo y pesado, porque era un pueblo que costaba que obedeciera, era un pueblo rebelde y de dura cerviz. Pero al final llegaron a la tierra prometida con la ayuda de Josué.